Ah, Hola, regresé. Ya que tengo acá auriculares. No te escucho. hola, hola, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. ¿Me Bien, escuchas? sí, doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. A partir de ahora va a pasar a usted a ser el hospedador para que puedas compartir la pantalla y comience la charla. Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos. Ya vamos a comenzar. Quiero darte las gracias de la Junta Directiva, doctora, por Gracias a ustedes por dedicar invitarme. tu valioso tiempo para con nosotros como médicos. Sabemos que esto es algo bastante especial en el sentido de que la formación continua es una herramienta para salir adelante ante los problemas y las dificultades que se nos presentan como médicos extranjeros acá en la Argentina. De ahí esta importancia de este pool de charlas que estamos haciendo. Y bueno, de verdad que un gusto y bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a ver a compartir acá. Me avisan si ya pueden ver la presentación cuando la coloque. A ver. Acá. No soy muy experta en esto, pero bueno, vamos a tratar de. Ahora, ¿se ve? Sí, se ve perfecto y se escucha bien. Perfecto. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar un poco sobre disnea en el adulto. Esto fue pues, planificado por la Comisión Académica, como bien dijo nuestro compañero y colega previamente. Yo soy médica internista egresada de la UC de Aragua, hice neumonología en la UCB en Caracas.
lo culminé hace un par de años, hace 2, 3 años. Bueno, hoy a lo que vamos a enfocarnos en lo que vamos a hablar, que es la disnea. La disnea es un síntoma, como todos bien conocemos, es algo subjetivo, ¿ok? Y va a ser evaluado, puede ser evaluado de forma cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Tenemos una definición, es algo difícil de describir y de definir, pero la Sociedad Americana de Tórax, pues la definió como una vivencia subjetiva de dificultad para respirar, que incluye sensaciones tanto cualitativas como cualitativamente diferentes de intensidad variable, ¿ok? Esta dificultad para respirar, el paciente la puede reflejar como una sensación de ahogo o falta de aire, y según la definición de ellos, pues esta experiencia es producto de interacción de numerosos factores, como son fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Estos pueden inducir secundariamente a una respuesta que puede ser de tipo fisiológica o conductual del comportamiento, ¿sí? La disnea se debe diferenciar de signos de incremento del trabajo para respirar, como ocurre en los pacientes con insuficiencia respiratoria franca o aquellos con enfermedades metabólicas o de algún otro tipo, como lo veremos posteriormente. Se sabe que la disnea, aproximadamente 2/3 de sus causas son debidas a enfermedades cardíacas o pulmonares, es decir, del 75 al 80% aproximadamente de estos pacientes la causa va a ser cardíaca o pulmonar. Bien, y aproximadamente la mitad de los pacientes con patologías crónicas, uno de los principales síntomas es la disnea o dificultad para respirar. Bien, para hablar un poco de lo que es la fisiopatología de este síntoma, no existe un mecanismo único que le explique, sino que hay varios que están implicados en la formación y la interrelación entre estos mecanismos, van a producir finalmente lo que es la clínica, y pues van a haber factores como bien fisiológicos, psicológicos, y que donde va a estar incluido lo que es el sistema nervioso central, y receptores que ya lo vamos a describir. Lo principal es la percepción del estímulo o la sensación de esfuerzo que tenga el paciente, ¿bien? Esto va dado por la interrelación entre receptores y entre centros de la respiración, que va a haber centros lo que son centrales y periféricos, o sensores centrales y periféricos, donde va a haber un feedback constante, y este feedback o esta relación va a tener vías aferentes y vías eferentes. Las vías eferentes van a ser las motoras, por supuesto, y las vías eferentes van a constar de sensores periféricos y centrales, ¿ok? Esta relación la voy a mostrar más adelante en un algoritmo, que es para que sea un poco más fácil de comprender, es una de las teorías, ¿bien? Esta interrelación entre los sensores, como los quimiorreceptores, y los mecanorreceptores, como les menciono acá, quimiorreceptores periféricos como los que están en la aorta o en la carótida, que nos va a permitir lo que es percibir los cambios en los niveles de pH, de CO2, entre otros, y los mecanorreceptores que se encuentran en diferentes porciones de la vía aérea. Esta interrelación, cuando hay una desproporción en su relación, una desproporción entre el impulso que se recibe y la respuesta efectora, entre la sensación o la percepción del estímulo de la dificultad para respirar y lo que se obtiene finalmente, como la mecánica ventilatoria, cuando hay una desproporción entre estas, va a ocurrir lo que es la sensación de disnea, ¿sí? Durante el ejercicio, por ejemplo, se van a incrementar lo que son las demandas ventilatorias, tanto en personas sanas como en personas enfermas, y con ella lo que es la intensidad de la disnea, siendo desproporcionada a la ventilación en caso de pacientes con desacondicionamiento muscular, ¿ok? Como ocurre también en los pacientes ancianos. En cuanto a los sensores respiratorios que tenemos, se encuentran los que son los mecanorreceptores y los quimiorreceptores. Los mecanorreceptores van a enviar información principalmente a través del vago, pero también el glosofaringio, el trigémino, también intervienen en lo que es esta aferencia. Van a haber mecanorreceptores en los que son las vías aéreas superiores, que se van a hacer receptores de flujo, que van a variar con lo que es los cambios de presión, incluso hasta el aire frío cuando es recibido por algún paciente. Este aire frío produce cambios a nivel de los receptores en las vías aéreas superiores, y también los cambios de presión, por ejemplo, por el CPAP, va a producir también,
estímulo de estos receptores de flujo y van a disminuir o aumentar la disnea según el estímulo que tengamos, ¿ok? A nivel pulmonar también vamos a tener diferentes receptores. A nivel del músculo liso van a ver son receptores lentos que principalmente actúan con los cambios de presión o de estiramiento, ¿verdad?, que se va a encontrar en lo que son las vías aéreas o en los bronquios proximales, y estos van a reaccionar pues a los cambios de presión, de estiramiento, produciendo aumento de lo que es o estímulo o el estímulo respiratorio, ¿sí? También va a haber receptores a nivel de lo que son las células epiteliales que van a reaccionar principalmente a cambios irritativos y también a cambios mecánicos, ya sean por aumento de la presión, aumento del flujo, sustancias irritativas como ocurren en el asma, por la histamina. Ellos van a reaccionar a todos estos y van a producir un aumento del trabajo ventilatorio, ¿ok? Las paredes alveolares y los vasos sanguíneos también van a tener receptores, sobre todo fibras nerviosas terminales amielínicas, que van a reaccionar principalmente a lo que es los cambios de edema y congestión. En la pared torácica también vamos a tener algunos receptores mecánicos en las articulaciones, en tendones, en músculos, que van a reaccionar sobre todo lo que son cambios vibratorios, tanto en la inspiración y durante la expiración, que van a generar cambios en la ventilación. Y los quimiorreceptores, que pueden ser, que muy bien ustedes los conocen, a nivel central o periférico. Estos centrales, principalmente los que están en el tracto solitario, y los periféricos, que son los aórticos, que tienen escaso protagonismo, y los carotídeos, que son los fundamentales, que van a reaccionar ante los cambios de pH, que son generados por la retención de CO2, la anhidrasa carbónica, que finalmente va a generar en este intercambio, en esta ecuación, que son hidrógeno, que van a aumentar, van a generar a nivel periférico o a nivel central el aumento de la ventilación, ¿sí? Esto es muy importante sobre todo en los pacientes con EPOC, donde hay retención crónica de CO2, y pues llega un momento en que el cuerpo se adapta a esta hipercapnia crónica y hay poca respuesta, aun cuando es el estímulo principal para estos quimiorreceptores para el aumento del patrón respiratorio, pues está abolido o anulado porque ya el cuerpo se acondiciona a esta hipercapnia constante. En cuanto a la fisiopatología, pues como les explicaba, tenemos estos mecanorreceptores y estos quimiorreceptores. Van a ser el punto aferente o las vías aferentes a través del vago. En cuanto a los mecanorreceptores, que están presentes a nivel facial, de vía aérea, periférica, a nivel de los pulmones, a nivel de la caja torácica, y estos van a estimular secundariamente a lo que son los centros respiratorios, tanto centrales, que es la corteza motora, como a los que son voluntarios, como a los involuntarios, donde tenemos el centro neumotáxico, el apnéutico, y los centros medulares, que son conocidos como los fundamentales centros respiratorios. Una vez que se da toda esta señal por las vías aferentes, pues la corteza motora y sensitiva integra todo esto y produce lo que es la respuesta a nivel del diafragma y la pared torácica y los músculos intercostales, ¿bien? Cuando hay una desproporción entre estas percepción o estas vías aferentes y el efecto o la respuesta que se da, cuando esto es desproporcionado, pues aparece la disnea. Vamos a pasar esto. Es muy importante hablar en lo que corresponde a la disnea de la fatiga muscular, porque es algo que se ve frecuentemente en pacientes respiratorios, donde va a haber incapacidad de continuar generando lo que es esa presión o esa fuerza necesaria para producir lo que es la expansión, la apertura de los alvéolos y una ventilación adecuada, ¿bien? En aquellos pacientes que tengan fatiga muscular, pues la mecánica va a estar alterada y secundariamente lo que es la ventilación alveolar y la ventilación perfusión, finalmente. El patrón respiratorio, van a haber pacientes que dependiendo de la fisiopatología de su enfermedad, en los pacientes asmáticos, en los pacientes con EPOC, ellos van a adecuarse a esa falta de ventilación o sus mecanismos fisiológicos ya van a ajustarse y van a ser, como les explicaba anteriormente, en el caso de los quimiorreceptores, la PCO2 que se acumula o se retiene en estos pacientes con EPOC ya no va a generar esa respuesta de hiperventilación como lo generaría en un paciente normal.
el tiempo sin patologías. Y el tiempo inspiratorio muchas veces está acortado para disminuir lo que es la fatiga muscular y que es una de las cosas que juega principalmente en la fisiopatología del EPOC, y el paciente disminuir su sensación de disnea. Entonces son posiciones o patrones que opta el ser humano para poder subsistir y sobrellevar lo que es la enfermedad, ¿sí? Para producir lo que es la adaptabilidad. Dentro de estos mecanismos, pues podemos resumir que los que producen disnea van a ser un aumento en el drive respiratorio, en el esfuerzo necesario para superar una carga impuesta, por el aumento en la proporción de la fuerza muscular respiratoria para respirar, ¿verdad? Requerida para respirar, como las enfermedades neuromusculares, y en la hiperinsuflación que ocurre en el EPOC, y aumenta en los requerimientos ventilatorios, como son un consumo metabólico, en la anemia, en la hipoxemia, enfermedad vascular pulmonar, como la hipertensión pulmonar, en el TEP, donde hay alteración del BQ, o de la ventilación perfusión, entre otras, ¿sí? Ahora, a lo que queremos y a lo que nos interesa dentro de todo, ¿no? Es necesario conocer un poco lo que es la fisiopatología, los mecanismos que nos llevan a la disnea. Pero en cuanto a la evaluación o la aproximación diagnóstica del paciente con disnea, tenemos que tener en cuenta dos cosas principalmente. Para estudiarla, es didáctico separarla en causas pulmonares o extrapulmonares. Y a su vez, para hacer lo que es la aproximación diagnóstica en agudas o crónicas, ¿bien? Agudas, de minutos, horas o pocos días, algunos dicen que pueden ser hasta 2, 3 semanas, y en aquellas pacientes crónicas, algunas literaturas la definen como mayor a 3 semanas o 4 semanas, ¿bien? Dentro de las causas que tenemos, están lo que es las causas de disnea aguda, ¿sí? Las causas de disnea agudas pueden ser de origen pulmonar o extrapulmonar. Dentro de las de origen pulmonar, pues las que más frecuentemente nos llegan a la guardia son las crisis asmáticas, las crisis por EPOC, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, puede ser por un infarto, porque también puede formar parte de las causas crónicas de disnea, ojo con eso. También tenemos causas de disnea aguda o súbita, como lo son el tromboembolismo pulmonar o un traumatismo torácico, pacientes con neumotórax que se presentan con dolor torácico agudo y disnea, o procesos infecciosos como la neumonía, una aspiración de cuerpo extraño también puede ser, obstrucción de la vía aérea superior, muy frecuente en niños, en algunos adultos también puede ser, también se ve, sobre todo en pacientes de la tercera edad, entre otras. Y dentro de las causas extrapulmonares tenemos lo que son los edemas agudos de pulmón, de origen cardiogénico o no, la hiperventilación por ansiedad, que es una causa muy frecuente en las guardias también, la acidosis metabólica, que puede ser en pacientes con enfermedad renal o con cetoacidosis diabética, y las alteraciones neuromusculares en las patologías neuromusculares como tal. Dentro de las causas crónicas, es importante de señalar lo que son las enfermedades de vía aérea, como son la bronquiolitis obliterante, fibrosis quística, neoplasias traqueobronquiales en los pacientes fumadores, que es importante tener en cuenta, que es que se presentan con ronquido, con disfonía, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, en el caso de la aguda cuando está exacerbada, y bueno, en la crónica, esos pacientes que nos llegan a la consulta con disnea, ¿perdón? Y bueno, aquí está una serie de patologías que pueden revisar después ustedes con más calma, porque se les va a pasar la presentación, pero bueno, pueden haber causas pleurales, como derrame pleural, que puede ser agudo crónico, afectaciones vasculares pulmonares también, el tromboembolismo, que es muy importante tenerlo presente, las vasculitis, que a veces no las pensamos, también, sobre todo aquellos que refieren a antecedentes de lupus, de alguna vasculopatía, de alguna enfermedad renal, que secundariamente puede tener repercusión pulmonar, alteraciones de la pared torácica, y en enfermedades extrapulmonares, principalmente las cardiovasculares, por arritmia, que también es otra causa frecuente de disnea en la guardia, insuficiencias ventriculares, valvulopatías, causas metabólicas, la anemia, también es importante señalarla, y las psicológicas o de origen gástrico. Bien. Para evaluar estas diferentes causas hay que usar ciertas escalas o hay que diferenciar los diferentes tipos de disnea que existen, ¿sí?
Aquí les voy a señalar algunas, hay un extenso, en semiología pues nos enseñan los diferentes tipos de disnea. Tenemos la disnea principalmente la continua, la intermitente o paroxística nocturna, que se presenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que a diferencia de la ortopnea no va a variar con la reincorporación o el cambio de posición, ¿bien? La disnea en reposo, la de esfuerzo, que también se ven en los pacientes con insuficiencia cardíaca, la de decúbito o ortopnea, también señalada en los pacientes cardiovasculares, la disnea, la trepopnea o disnea en decúbito lateral, que se ve en parálisis de mi diafragma, ya sea derecho o izquierdo, y además en derrame pleural. El paciente, si está acostado en el lugar donde tiene pues el derrame, puede producir aumento de lo que es el patrón de disnea. Y la platipnea, que es disnea que se presenta en la posición vertical y que cambia cuando el paciente se coloca en decúbito. Dentro de las escalas hay un sinfín de escalas que ayudan tanto a evaluar lo que es la disnea habitual del paciente diariamente, la disnea durante el esfuerzo o la calidad de vida asociada a la disnea, porque la disnea es un factor o es un punto fundamental en lo que es la evaluación de la calidad de vida del paciente, sobre todo estos pacientes cardiovasculares y respiratorios. La utilizada por elección en los pacientes respiratorios es la escala de Merck o MRC. Esta nos la va a clasificar de 0 a 4 puntos, según no haya sensación de falta de aire, o 4, falta de aire simplemente con salir de la casa o hacer cualquier movimiento o actividad, incluso en reposo, ¿sí? Y la escala para insuficiencia cardíaca de la Asociación Americana también nos clasifica en 4 escalas o 4 eslabones de clase 1 a clase 4, dependiendo del esfuerzo, ¿ok? Que haga el paciente, si presenta síntomas solo en reposo o durante alguna actividad ordinaria como colocarse la ropa, pararse, peinarse, etc. Y la escala de Borg, que es otra escala utilizada principalmente para evaluar lo que es la disnea de esfuerzo, es muy fácil utilizar por el paciente, ya que está descrita pues desde la dificultad para respirar, en que no haya en absoluto, que sea ligera, muy ligera, tiene cambios muy mínimos en lo que es la evaluación subjetiva por el paciente y nos va a ayudar a lo que es la evaluación durante la realización de las pruebas de esfuerzo, ¿sí? Bien. Principalmente para evaluar todo paciente con dificultad para respirar, es importante, principal, como en toda patología, lo que es la historia clínica, ¿sí? Una buena anamnesis y un buen examen físico nos va a dar desde el 75 al 80% del diagnóstico. En cuanto a la anamnesis, es importante ver la edad del paciente, si es un paciente joven. Generalmente los pacientes jóvenes, una de las principales causas son psicológicas o crisis asmáticas. Hay que señalar bien si esto ocurrió anteriormente, en la infancia, si tuvo algún tipo de crisis, si es algo nuevo, en los pacientes ya mayores de 40 años, si fumó, si no fumó, para descartar lo que es EPOC o del tabaquismo. También si hay presencia de antecedentes personales que nos puedan ayudar, o hábitos tóxicos o de exposición, aquellos pacientes que trabajan con asbesto, que trabajan con exposición a humo de forma pasiva, que tienen exposición a alérgenos, sea algún tipo de exposición a polen o algo que desencadene la crisis de asma, o la dificultad para respirar, si alguna vez ha tenido ha estado internado o acudido a alguna consulta por dificultad para respirar, si tiene antecedentes de algún contacto, por ejemplo, ahora que está todo esto del virus del coronavirus, algún contacto con alguna persona con algún cuadro infeccioso, que nos vaya más hacia lo que son las causas infecciosas, y síntomas acompañantes. Estos síntomas acompañantes pueden ser tos, si la tos es seca, si es productiva, si es una tos hemoptóica, en aquellos pacientes con neoplasias, con bronquiectasias, pacientes con tuberculosis también pueden presentar hemoptisis, o algún otro paciente con antecedentes o con síntomas, perdón, de dolor torácico, si es retroesternal, si es un dolor torácico en punta de costado, este dolor retroesternal, si varía con la posición o no, para ver si es una causa más cardiovascular por un IAM, por un infarto, o por problemas de pericardio, derrame pericárdico, etc. Pues hay que tener una evaluación rápida cuando el paciente es agudo, pero lo más completa y lo más
que abarque lo más posible, ¿ok? Porque, bueno, eso nos va a orientar mucho en la toma de decisiones posteriormente. En el examen físico, ver si el paciente tiene fiebre, si el paciente presenta taquicardia, cianosis distal, cómo está, si tiene presente ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, cómo está en este tipo de paciente para orientarnos más hacia lo que es la insuficiencia cardíaca, si es un paciente que adopta una posición del bronquítico crónico o del enfisematoso, si está cianótico, si está más rubicundo, ¿ok? Un segundo. Bien. Ok. Y bueno, soplos, si hay presencia de soplos, que nos indica algún tipo de valvulopatía, el estridor laringio para descartar lo que son la presencia de cuerpo extraño, de edema de glotis, la utilización de musculatura accesoria, lo que es la hipoxemia. Ya un momentito. Ok. Algunos mensajes, disculpen. Si hay uso de musculatura accesoria, también la oximetría de pulso es importante para saber cuándo el paciente va a necesitar, al igual que el uso de musculatura accesoria, ventilación mecánica o no. ¿Ok? Todos estos hallazgos y todos estos puntos, tanto en la anamnesis como en el examen físico, nos va a ayudar para saber si estamos ante una disnea aguda, crónica, si es de inicio súbito o no, si el paciente tiene miembros inferiores, y todos estos signos de insuficiencia cardíaca, si se trata de una insuficiencia cardíaca que es crónica o que está descompensada de forma aguda, entre otros, ¿sí? Ok, aquí les muestro un cuadro, lo que es para la evaluación de los signos y síntomas y antecedentes de patologías. Este es un cuadro que nos presenta el valor predictivo positivo y negativo de los diferentes ítems, en cuanto, por ejemplo, el tabaquismo tiene un valor predictivo negativo cuando los pacientes niegan que tienen el consumo de tabaco, para EPOC, ¿ok? La presencia de sibilancia, pues también nos va a sugerir más lo que es el EPOC y las crisis de asma, presencia de tos o no, lo que es la disnea con el ejercicio más asociada a insuficiencia cardíaca, ortopnea, disnea nocturna, edemas periféricos, historia previa, por supuesto, de insuficiencia cardíaca, entre otras. Son puntos que hay que tener en clave, son puntos que hay que tener presentes para la evaluación de este tipo de pacientes, ¿sí? Ahora, el algoritmo para valorar al paciente disnéico. Tenemos principal, bueno, el interrogatorio, como ya los mencionamos, la cronología de los síntomas y signos que se presentan en el paciente, los cambios de posición en cuanto a la disnea, si hay mejoría, si hay exacerbación del patrón de disnea, si es persistente, intermitente, la posición en que aparece, si mejora cuando se reincorpora o no. En la exploración física, pues lo que venimos mencionando, la expresión de los signos vitales, de la frecuencia respiratoria, del pulso, si hay presencia de pulso paradójico, de la oximetría, en el tórax, si hay presencia de sibilancia, estertores gruesos o finos, si hay presencia de tercer ruido, en la exploración cardíaca también la ingurgitación yugular, un latido precordial o soplo, y en las extremidades, pues presencia de edema o cianosis. Esto es en la evaluación que nos va a dar del 70 al 80% del diagnóstico, ¿bien? Después de esto vienen lo que son el plan diagnóstico o de estudio del paciente. En un primer nivel, pues, un laboratorio general donde vamos a evaluar lo que es la hematología completa, si hay presencia de anemia, si hay presencia de leucocitosis o trombocitopenias que nos puedan guiar más hacia un proceso infeccioso, evaluar esto en conjunto, obvio, con las escalas de disnea, como lo mencionaba anteriormente, la química, ver si el paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico o hiperglucemia, si tiene en conjunto con los gases arteriales hay acidosis metabólica que nos pueden orientar más a una cetoacidosis o a un paciente con enfermedad renal o con una acidosis de otro origen. También es importante estudiar, que acá se presenta mucho en Argentina, los que son pacientes con patologías tiroideas que pueden inducir a la presencia de taquicardia, taquipnea y sensación de dificultad para respirar, ¿sí? Aparte de estos laboratorios esenciales, el BNP también, para diferenciar lo que son BNP y ProBNP, para diferenciar lo que son descompensaciones cardiovasculares de pulmonares, aunque en los pacientes con patologías pulmonares también se han visto presencia de elevación de estas sustancias, pero no tanto como se ve en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, ¿ok?
En el paciente respiratorio, pues lo principal, obviamente, al momento en el cuadro agudo no se va a hacer ninguna prueba de función pulmonar o de volúmenes, pero si tratamos a un paciente crónico, lo principal siempre va a ser una rayos X de tórax, y si evidenciamos signos de atrapamiento aéreo o los síntomas y signos del interrogatorio nos sugiere que es una patología obstructiva, pues, o restrictiva, realización de una espirometría para ver el grado y realizar un diagnóstico adecuado, como lo es en los pacientes con EPOC y asma, ¿sí? Recordemos que en los pacientes con asma una espirometría normal no nos descarta el diagnóstico, hay que hacer pruebas de broncoprovocación para saber si el paciente es o no es asmático, ¿ok? Además de la sintomatología. El ecocardiograma y el electrocardiograma, que lo tenemos a la mano tanto en el consultorio como en la guardia. El electro, en este caso, nos puedes mencionar o dejar en evidencia lo que son arritmias que pueden conducir a hipoperfusión periférica, alteraciones en la pulsoximetría y alteraciones tanto en la auscultación como en la mecánica o que generen el patrón de disnea que tiene el paciente, ¿ok? Después de haber pasado todo esto, que es como lo básico, ¿verdad? Para dar el diagnóstico, ya sea en la fase aguda o en la fase crónica, podemos continuarlo con lo que es el nivel 2 o el nivel 3, dependiendo de la evaluación y lo que consideremos a la evaluación, ¿verdad? Y realizar lo que es una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que nos va, en aquellos pacientes que no tenemos bien clara lo que es la disnea, que todas las pruebas han salido bien, que no concluimos si es algo cardiovascular, si es pulmonar, si es algo psicológico. Bueno, esta prueba nos va a ayudar principalmente a descartar, si es una prueba que está totalmente normal, pues ya apartaríamos todas estas patologías y la probable causa puede ser un origen psicológico, y bueno, secundario a eso, tratarlo o referirlo a las especialistas necesarios, ¿bien? De no realizar esto, porque es algo que no tenemos a la mano frecuentemente, realizaríamos lo que son las tomografías que están disponibles en la guardia, o en algunas guardias, ¿verdad? Y nos orientaría, sobre todo ahora, en base a lo del coronavirus, que muchas veces vemos pacientes con laboratorios normales, la placa está normal, los refieres tienen fiebre, dolor de garganta, y cuando hacemos la tomografía de tórax, pues vemos vidrios de lustrado bilateral, o vemos consolidados en ambos pulmones, que no se correlacionan bien con la clínica, ¿verdad? Ahí pues sospecharíamos y pasaríamos a los siguientes pasos que ya todos, la mayoría me imagino que debe conocer en esta pandemia, ¿sí? O también nos orientaría si hay algún tipo de lesión que no se puede apreciar bien en la tomografía, los pacientes con enfisema, a veces en la rayos X solo se ve un poco de atrapamiento aéreo, y en la tomografía podemos ver lo que es el enfisema paraseptal o localizado, que no podemos apreciar en una rayos X. Y secundario a eso, pues los estudios como son fibrobroncoscopia, si estamos sospechando de una neoplasia o es un paciente con hemoptisis, toracentesis si es un paciente que vemos derrame pleural. Recordemos que igual después vamos a hacer otra charla sobre rayos X, pero tenemos que orientarnos y no todo derrame pleural se realiza toracentesis, ¿ok? Hay que ver el contexto clínico en un paciente, por ejemplo, con signos claros de insuficiencia cardíaca, con derrame pleural bilateral leve, pues no vamos a hacer este drenaje, ¿ok? Porque generalmente la causa de la disnea no está dada por este derrame, sino por toda la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Del edema y de la congestión, que lo vamos a tratar con diuréticos y con otros fármacos que veremos después. También podemos ver hay estudios de ecoestrés, cateterismo, que según el diagnóstico que tengamos o la orientación diagnóstica se van a realizar, fibrobroncoscopias, una videoendoscopía digestiva alta o videotoracoscopía, dependiendo si son pacientes con cáncer, con patologías pleural, que sospechamos de TBC pleural, o que la dificultad para respirar tiene otro origen que no es ni pulmonar ni cardiovascular. Recordemos que el reflujo también a veces puede generar, o los espasmos esofágicos también puede generar algo de dolor y de dificultad para respirar y confundirse con patologías cardíacas. Para completar lo que era el algoritmo que les daba previamente, pues pasamos a lo que es la radiografía, los estudios de laboratorio. Perdón. Ay, se me fue. Un momentito. Ok. Pasamos a lo que es la radiografía. Disculpen un momento.
Ok, la radiografía, los estudios de laboratorio y todos los que le mencionaba Permiso, doctora, anteriormente. disculpa. ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis aprovechando este momento, que quedan ¿Sí? 4 minutos y ¿Sí? se va a cerrar la sesión. No hay que preocuparse, lo que Sí. tenemos que hacer es que posteriormente volvemos a entrar todos con el mismo link y seguimos la clase sin ninguna dificultad. Muchas gracias, podemos Ah, proseguir. bueno. Bueno, ok, perfecto. Igual no falta tanto para culminar, pero bueno. Bien, hacemos eso entonces. Bien, para continuar con lo que es la evaluación, ya les mencioné pues las diferentes pruebas que tenemos para evaluación de la disnea, dependiendo de la sospecha que tengamos, hay que sospechar si el gasto cardíaco está bajo, si hay isquemia miocárdica o vasculopatía pulmonar, en ese caso hacer electrocardiograma, ecocardiograma para valorar lo que es la función del ventrículo izquierdo y la presión de la arteria pulmonar. Recordemos que la hipertensión pulmonar, muy frecuente en pacientes con patologías pulmonares, es una de las principales causas de disnea, inclusive más que el propio daño parenquimatoso o pulmonar. Si hay sospechas de anomalía en la bomba respiratoria o del intercambio de gases, pues realizar estudios de función pulmonar, de capacidad de difusión o del LSO, de volúmenes pulmonares con la pletismografía, que serían pasos posteriores a lo que es la espirometría. Tenemos espirometría, volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión, ¿ok? Alveolar. Y además, por supuesto, de la tomografía y el angiograma. Otra de las causas de disnea súbita, pues el tromboembolismo, como veníamos mencionando anteriormente. Antes el gol estándar era la angiografía, ahora se conoce que con la angiotac, pues tiene una alta sensibilidad de especificidad, es más fácil de realizar y está más a disposición en los centros hospitalarios, ¿ok? Además que tienes menos complicaciones. Y si se sospecha de un gasto cardíaco alto, pues valorar lo que es el hematocrito y las pruebas de función tiroidea, como les mencioné inicialmente. Si vemos que todo esto está normal, que no nos concuerda o no nos termina de cerrar lo que es el cuadro del paciente, pues pasaríamos a lo que es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar lo que nos va a medir es el consumo máximo de oxígeno, ¿ok? La disnea durante el ejercicio va a ser un problema común en muchas enfermedades y una de las causas o los factores que están inmiscuidos en lo que es la alteración o la generación de disnea durante el ejercicio puede ser hipoventilación, alteraciones hemodinámicas, factores hematológicos, alteraciones en la difusión o desequilibrio en lo que es la ventilación-perfusión, como ocurre en los pacientes con patologías, fibrosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar, ya sea agudo o crónico, entre otros. Esta prueba pues va a evaluar aspectos dinámicos de la fisiología cardiorrespiratoria que no se obtienen con los estudios estáticos como es la espirometría, los volúmenes o la difusión. Y la mayoría de este estudio, en la mayoría de los casos, nos va a ayudar o nos va a permitir excluir la existencia de enfermedades significativas, con lo cual nos iríamos a un patrón o a una función cardiopulmonar normal y buscaríamos otro tipo de causas como son las psicógenas. En un estudio realizado por Rota García y colaboradores, por orden de frecuencia le realizaron aproximadamente a 50 pacientes lo que es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Ellos encontraron que por orden de frecuencia la mayoría, el 71% fueron normal o tenían una causa psicógena de la disnea, el 8.4 era por causa de hiperreactividad bronquial, 6.7 por limitación ventilatoria, alrededor del 4% por sobrepeso y sedentarismo, el otro 4% por hipertensión o crisis hipertensivas, 3.4 por limitación circulatoria y el resto por alteraciones de la vasculatura pulmonar. ¿Bien? Ok, entonces acá tenemos un cuadro que también lo van a poder ustedes revisar posteriormente, donde tenemos las causas, una de las causas pues más frecuentes, la clínica, la exploración y las pruebas complementarias. En líneas generales, un laboratorio completo con gasometría y rayos X